Como siempre, para mí, como debe ser para todos ustedes, es un gran honor y un gran privilegio el poder venir aquí a la presencia de Dios, a la presencia también de nuestro hermano Jesucristo, para venir precisamente a decirle que le hemos fallado. ¿Por qué? Porque cuando miramos la imagen de Cristo, queremos compararlos a Él, pues no le llegamos ni tantito así. Por eso venimos a la iglesia, por tratar de aprender a imitar a Jesucristo. A eso venimos. Yo también les pido disculpas si en algún momento los hago ofendido con mi actitud o si a alguien le debo dinero, pues vengan a cobrarme. A lo mejor ahorita traigo un poquito, les puedo pagar. Y sobre todo, pedirle perdón a Dios. Yo quisiera, hermanos, en este tiempo que Dios me da, de retomar otra vez el tema que estudié la última vez, que se llama ¿por qué se bautiza? ¿Por qué se bautiza la gente? ¿Sí? Hay muchas opiniones en el mundo de por qué se bautizan. Una de ellas, por ejemplo, es tradición. Bautizan a los inocentes. Desde pequeños son agarrados a los 2-3 meses. Y no se puede llamar un bautismo, se llama rociamiento. Les avientan agüita en la cabeza. Porque la palabra bautismo significa sepultura. Entonces, muchas personas piensan, cuando estamos estudiando la Biblia, ellos dicen, pues es que yo ya me bauticé. Así te contestan, yo me bauticé cuando era un inocente. ¿Y ese bautismo valdrá? Según la historia, no estoy muy seguro, pero se cree que allá por el año 1400 y pico, una mujer se le enfermó su niño y se lo llevó a un sacerdote para que se lo bautizara. El sacerdote le dice, oye, pero los niños no se deben de bautizar. Entonces la mujer le ofreció una cantidad de dinero y el sacerdote dijo, bueno, pues por dinero lo bautizamos. Y lo bautizaron al niño recién nacido y a partir de ahí se empezó a hacer una especie de doctrina, una tradición, una doctrina, y así fue como se inventó el bautismo de niños, los inocentes. Porque esos niños, que hay niños que tienen aquí 5, 6, 7 años, ya no se consideran niños y empiezan a cometer pecado. Un niño cuando ya sabe lo que es el pecado y va y lo practica, ya no es inocente. Ante Dios ya no es inocente, él ya sabe que está pecando. Yo me acuerdo de como a los 8 o 9 años empecé a darme cuenta del pecado. Le robaba los huevos a mi abuelita y los vendía. Ahí me di cuenta que yo ya estaba ofendiendo, estaba pecando. Estamos hablando de niños que prácticamente son recién nacidos, que los obligan, los avientan y dicen, ya te bautizo. Eso es como los musulmanes. Agarran a los niños chiquitos y les dan la ametralladora. No, así no es el bautismo. Otras personas también piensan que es un acto de fe, pero que no te salva, que nada más es un acto de fe. Que tú simplemente aceptando a Cristo en tu corazón ya eres salvo. El bautismo, si lo haces o no lo haces, pues es un punto y aparte. Eso a mí me enseñaron también, que era un acto de fe y que nada más aceptando a Cristo en mi corazón. Verdaderamente, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué se bautizan las personas? Un predicador muy famoso que me puse ahí en el Google, dice que la iglesia de Cristo enseña que el bautismo salva. Así dice él, que la iglesia de Cristo enseñamos nosotros que el bautismo salva. El bautismo solo no te salva. Nunca se ha predicado eso, nunca se dice, o ustedes creen, quizás algunos de ustedes puedan creer eso. Oh, yo hace 2 años me bauticé y ya soy salvo. Pero sigue siendo el mismo, o sea, no hay ni un cambio en la persona, eso no te salva. Eso no te salva. Si tú estás pensando que porque te bautizaste, si ya eres salvo, tampoco te salva. Así es que quisiera yo explicar exactamente por qué se debe de bautizar a la persona. Pero el bautismo solo, hermanos, no salva. El bautismo, que significa en griego sepultura o entierro, es el inicio de una nueva vida. Pero no lo enseño yo, lo enseña Jesucristo allá en Juan, capítulo 3, del 1 al 6. Jesús lo enseña, que es el verdadero maestro. Jesucristo enseña allí en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a ir todos allá para ver qué significa esto.
Dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Nicodemo dice: sabemos. O sea que ahí había una bola de hipócritas que sí sabían que Jesús era un enviado de Dios como maestro. Un hombre carnal que Dios lo envió como maestro al mundo para enseñarle al hombre lo que tenía que hacer. Dice: sabemos que tú has venido como de Dios como maestro. Pero este hombre Nicodemo, un principal, no acepta esta verdad. Nomás para que vean hasta dónde llega el hombre carnal. Sabemos que has venido como Dios. Y quiero decirles una cosa, hermanos, que ese es el privilegio que tenemos. Tenemos un gran maestro. Jesucristo es nuestro maestro. Que si tú no estudias la Biblia constantemente, que Dios te dio su espíritu para que sepas más de Él, ese no es problema de Él. Es tu problema, porque el espíritu de Dios que te ha dado, dice que escuadriña hasta lo más profundo de Dios. Pero aquí vemos claramente que Nicodemo está diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Y Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El mundo está confundido con el reino de Dios. ¿No es esto el reino de Dios? ¿No es esto la iglesia, un reino nuevo? ¿No somos seres espirituales? Esto no es por vista, ahora es por fe. La iglesia es el reino espiritual. Jesús dijo: el reino está entre vosotros. Y también les digo Jesús, que muchos de ustedes no desearán la muerte hasta que no hayan visto el reino venido con poder. ¿Se refería a qué? A la iglesia. Dijo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, ¿qué contesta? ¿Acaso yo me puedo volver a meter al vientre de mi madre y nacer? Este hombre es un hombre carnal, piensa otra vez en un nacimiento carnal. Jesús le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver este reino de Dios. Yo no sé, la verdad, yo en mi cabecita no entiendo. A estos predicadores no se les hace clic la cabeza. ¿No está hablando del bautizo? ¿De qué está hablando Jesús cuando dice que el que no naciere del agua y del espíritu? Mucha gente dice, los oigo predicar y dicen: es un cambio, es cambiar. Pero ¿qué significa nacer del agua y del espíritu? Es que es un maestro. Y solamente Dios como maestro, Jesús, puede dar entendimiento al que tiene entendimiento. Por eso dijo él allá en Mateo 13: bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. ¿Sí o no? Porque muchos de los profetas desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Pero ellos no. Esta gente tiene ojos pero no ven, tiene oídos y no oyen. Y su mente pues ya se engrosajó. Pero Jesús está hablando prácticamente del bautismo. Este Jesús en quien confío yo y muchos de nosotros vino de Dios como maestro. Vamos a leerlo ahí en Juan capítulo 1 versículo 1. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Estamos hablando que Jesucristo es el que Dios envió para enseñarnos la verdad. Él no envió a José Smith, Él no envió a Constantino, Él no te envió tampoco a ti. Se envió a Jesucristo para enseñarnos la verdad. Jesucristo pues es el verbo el que nos enseña qué es y para qué es el bautismo. Este verbo fue encarnado en Jesús. ¿Y cuándo lo hizo? Vamos a Mateo capítulo 13 versículo 15. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo se hizo verbo Jesús? En Mateo capítulo 13 versículo 15. Dice así:
Mateo 3, versículo 15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Este es el ejemplo claro de un servidor de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, este fue carpintero, llega a ver a Juan el Bautista y le dice, oye, bautízame tú a mí. Jesús le dice, hazlo así para que toda justicia se cumpla. Es lógico que si Jesús es nuestro maestro, Él tiene que poner el ejemplo. Así es que el ejemplo de Jesús, que su primera pisada se bautizó. Fue la primera pisada. Él no se bautizó porque tenía pecado. Él se bautizó como ejemplo, para darnos el ejemplo de qué es lo que tenía que hacer Jesús para empezar una nueva creación. La creación ¿qué? Espiritual. ¿Quién es el primogénito de la creación de Dios espiritualmente? Es Jesucristo. Y Él es bautizado y es que es lo que recibe el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vemos al gran maestro enseñándonos para qué sirve el bautismo. Para recibir el Espíritu Santo. Dice la Biblia que vino a cumplir toda justicia. Vino a hacer la voluntad de Dios como nadie lo había hecho. Como nadie. Ni Moisés, ni Elías, ni David, nadie había hecho la voluntad de Dios como la hizo Jesucristo. Hasta la muerte. Jesús cumple todas las cosas que Dios quería en un hombre. Por eso se oyó esa voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y luego le dijo a Pedro, a él oíd. ¿Se acuerdan de la transfiguración? ¿Se acuerdan de cómo Pedro mira aquella transfiguración, que había Elías, que había Moisés? Y Pedro dice, Señor, qué bueno que estemos aquí. Haremos una enramada para Elías, una para Moisés y otra para Jesús. Y se oyó la voz del cielo que dijo, no, Pedro, este es mi Hijo, a él oír. La palabra oír significa obedecer. Créanlo, cuando Dios dijo, el que tenga oídos para oír, que obedezca. No nomás que oigamos y se haga por otro lado, sino que obedezca. Entonces, hermanos, sabemos que Dios no podía enseñarnos directamente. Ustedes están empezando que Dios va a venir aquí y nos va a enseñar directamente, nos quema. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que no hay hombre que vea a Dios y viva para contarlo. ¿Por qué? Porque estos ojos han visto corrupción. Somos pecado. Dios no podía venir, tenía que enviar a Jesús a que nos enseñara su voluntad. Y Él escogió a este hombre, Jesús, Joshua. Y es Jesús, a este hombre, hijo de hombre, que vino a enseñar la verdad. En Mateo capítulo 16, versículo 13, vemos otro ejemplo muy claro de esto. Mateo 16, versículo 13. En Mateo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos otro ejemplo muy claro, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Como diciendo, ¿a quién Dios envió con la verdad? ¿Quién dicen los hombres que trae la verdad? Pues unos dicen que Juan el Bautista. Así ahorita, unos dicen que es la religión aquella, otros dicen que aquella es la religión y que qué es la religión aquella, de fulano de tal, inclusive dan el nombre, la iglesia del fulano de tal, la iglesia de San Juan, la iglesia de quién sabe cuál, la iglesia de los pentecostés, la iglesia de los italianos. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y Pedro, ¿qué le dice? Tú eres el Hijo de Hombre que trae la verdad de Dios para enseñarnos el camino y la verdad. Tú eres el único. Entonces, hermanos, Él enseña claramente que el bautismo es una cosa importante. Vamos a seguir hablando. No es nada nuevo que los hombres escuchen a los hombres. No es nada nuevo. O sea, hay personas ahorita que quizás te está hablando tu tío, te está hablando tu pastor, tu predicador. Estás escuchando a los hombres y estás gloriando a los hombres. Pero a Cristo muchas veces no lo estamos escuchando. No estamos escuchando al gran maestro.
Ellos tratan de agradar a los hombres y glorian a los hombres. En Mateo 18, versículo del 18 al 19, dice así. Mateo 18, del 18 al 19 dice: de cierto que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, esta escritura no es la que yo quería, es Mateo 16, 18, perdón. Mateo 16, 18 y 19. Vamos a ver qué dice Jesús a Pedro. Mateo 16, 18 y 19. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿qué? En los cielos. Vemos aquí el gran maestro dando una comisión a Pedro, diciéndole a Pedro que él es el que va a traer las instrucciones para poder entrar otra vez al reino espiritual, que es la iglesia. Le dice: lo que atares en la tierra se va a atar en los cielos, y lo que desatares en la tierra se desatará también en los cielos. Bueno, así que su bautismo de Cristo fue el inicio de una nueva etapa, su etapa espiritual, el primogénito de la creación espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia de Cristo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16. Colosenses capítulo 1, 15 y 16. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí vemos otra vez cómo Dios le da el título a Jesús. Dice la Escritura que Él es la imagen de todo principio. Él es la imagen de Dios, hermanos. Ahí está otra vez explicándonos claramente para qué estoy explicando cómo Él es el único que puede explicarnos algo acerca de por qué la gente se bautiza. Así que todos los que creemos en Jesús, en el Cristo, enseña claramente que el bautismo fue la primera pisada que Él hizo. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21, dice así. Segunda de Pedro 2, 21, dice. Segunda de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Ahí está otra vez el ejemplo, y como dije hace rato, la primera pisada se bautizó. Y Él mismo lo ordenó en Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que quiera que el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no será ¿qué? Condenado. Entonces, ¿quién es el maestro? ¿A quién están escuchando? A mí mamá puede decir que el bautismo no es necesario. Mi hermana puede decir que para qué me bautizo si no es importante. Pero Jesucristo lo manda porque Él es el maestro. La persona que desea bautizarse debe de conocer el evangelio, debe de entender la muerte, la sepultura y la resurrección. Ayer en la noche pasaban la película de la Pasión de Cristo, la vi otra vez, un pedacito. ¿Cómo es posible que este hombre pudo haber hecho tanto por mí? Que dio la vida por mí, porque cuando tú ves esa película o cuando lees la Biblia, todos esos latigazos los hizo por el pecador. Y aquí estamos para mejorar nuestra actitud, para conocer más de nuestro gran maestro que dio la vida por nosotros, para no avergonzarlo. Esa es la razón del bautismo, de conocer el evangelio. Si tú vienes a mí y me dices, yo me bauticé, pero no supe ni por qué, tu bautismo no es bíblico. Si un niño me bautizaron cuando era niño, no es bíblico tu bautizo. La persona que se va a bautizar debe de entender el evangelio, ¿sí? Y a mí me fascina cuando voy con personas que yo una vez estaba platicando con una señora y me decía que ella ya tenía 20 años en una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo de los Gentiles. Digo, tengo 20 años en la iglesia. Y le dije, bueno, de seguro que usted tanto tiempo en la iglesia, usted ya debe de saber lo que es el evangelio. Y fue y le dijo a sus hijas, oigan hijas, ¿qué pasó mamá? Este hombre me está avergonzando. ¿Por qué mamá? Yo no sé lo que es el evangelio.
Y yo lo sé. Yo puedo ir a predicarle a muchas iglesias y les digo que es el Evangelio, no saben lo que es el Evangelio. Y sin embargo ya son miembros de esa iglesia y ya se han bautizado, no sé si se han bautizado, pero no entienden el bautismo. Porque el bautismo dice claramente en Romanos 6, en Romanos 6 del 3 al 6. Vamos a leer esa escritura. Romanos 6 del 3 al 6. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo no sé si estos hombres que hablan en el YouTube leen esta escritura. Nunca los he oído que la lean, nunca los he oído esta escritura. Dice: ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La razón del bautismo es porque yo me quiero apartar del hombre pecaminoso que hay en mí. Ya no quiero vivir conforme a la carne. Esa es la razón del bautismo. Y entonces se necesita una sepultura. Se necesita lavar mis pecados. Se necesita que Dios entre en mi vida para recibir que el Espíritu de Dios. Entonces es para que andemos en una vida nueva. Para eso es el bautismo. No nomás para decir, me bauticé y es todo lo que tenía que hacer. No. Si tú te bautizaste y ya nunca más te vuelvo a ver, olvídate, sigue siendo un hombre carnal. No vayas a pensar en un momento que Dios te va a salvar. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, que el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Criatura. Todas las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Entonces, hermanos, tenemos que entender para qué es el bautismo. Pero vamos a ver más claro, y pidiéndole a Dios que nos enseñe para qué se bautizaba la gente. En Hechos 2, 36 al 42, vamos a leer esa escritura y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento del propósito del bautismo. En Hechos 2, del 36 al 42. Vamos a analizar estos versículos. En Hechos 2, 36 al 42. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan, y en las ¿qué? En las oraciones. Este hombre maestro de maestros, este hombre Roberto Walker, quizás cómo se llama, dice que el libro de los Hechos está lleno de confusión, que hay poca confusión, ya que aquí está diciendo que se bauticen, y en otro versículo dice: acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. No hay ni una confusión. Aceptar a Cristo en nuestra mente y creer en Cristo es obedecerle. En otra escritura dice: arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa convertíos? Si no es nacer de nuevo otra vez por medio del bautismo. Ellos dicen que hay confusión en eso. No hay confusión. Dios no puede hacer excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Lo que requiere de ti, requiere de mí, y requiere de Obama, y requiere de Donald Trump, requiere de lo mismo. Lo vimos claramente en el tiempo del faraón, que Pablo dice: estas cosas sucedieron como ejemplo. Cuando Dios le dijo a los hijos de Israel que pusieran aquella señal en los dinteles de la casa, la sangre, el faraón no puso esa sangre en su dintel, y vino la plaga de la muerte y murió el hijo del faraón. Indica que Dios no hace excepción de personas. No importa que seas el hombre más rico, no importa quién seas tú, Dios no va a hacer excepción de personas de nadie. Pero en estos versículos está claramente, lo veo yo claramente, a ver si lo puedo explicar, la razón del bautismo.
Primeramente, vemos a Pedro enfrente de 5,000 judíos que habían crucificado a Jesucristo. Vemos a un hombre lleno de ese Espíritu Santo, a Pedro, y les dice: ¿saben una cosa? Ustedes han crucificado a Jesucristo y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes podrán decir ahorita: bueno, nosotros no lo crucificamos, pero lo ignoras. No sé qué tan duro sea el que lo crucifiquen, el que le ignoren a Dios. ¿Qué será más pecado? Por ejemplo, tú dices: yo no lo maté, pero lo ignoras. Estás ignorando la verdad, estás ignorando el que te va a la salud espiritual, estás ignorando al Padre de los espíritus, a Dios mismo estás ignorando. Tú dices: no lo ignoras, porque cuando Pedro admite esa invitación, le dice: oigan, este Jesús es el maestro de maestros que vino de Dios como maestro, y lo ignoran. Le llaman pastor, pero no lo siguen. Le llaman consejero, no les importa su consejo. Eso es un pecado. Eso es un pecado, el no vivir la vida que Cristo ofrece. Entonces estos hombres tuvieron que preguntar, tuvieron la necesidad de preguntar: ¿qué haremos? Somos seres que no tenemos nada de espiritualidad. Hemos ofendido a Dios. ¿Y qué hicieron? Le preguntaron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense. La palabra arrepentido aquí, hermano, no es un momento de decir: me arrepiento ahorita y es todo. No es decir, nomás cuando paso al frente me voy a arrepentir, ¿verdad? Y me voy a bautizar y ya es todo. No, hermano. La palabra arrepentir aquí, Pedro está explicando que debes de vivir una vida arrepentida. O sea, ya no vas a vivir conforme a la carne. Por eso dice Pablo allá en Gálatas 5:16: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. O sea, una persona que entiende por qué se bautizó ya no va a vivir conforme a la carne. Ya no va a vivir conforme a la carne. Que me invitan a una pachanga, que me invitan a No, por eso me acerqué a Cristo, porque esas pachangas, porque ese mundo carnal era lo que me estaba haciendo daño, es lo que estaba destruyendo mi familia. Por eso me estoy arrepintiendo, por eso ya no quiero vivir ahí, porque ya aprendí la lección. Porque si tú no entiendes que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en el mismo hoyo, no lo vas a entender nunca. Por eso arrepentirse es todo el tiempo, constantemente, estar siguiendo las enseñanzas del gran maestro, Jesucristo. Eso significaba cuando dice: arrepiéntanse y bautícense. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? A lo mejor nomás era un momento de arrepentirme hoy, me arrepiento, me bautizo y ya después, ya la libré. Muchos piensan eso, muchos creen eso. O sea, ya me bauticé, ya, me acuesto en un sofá y ahora sí que alguien haga el trabajo. Ahí nomás denme la cena y paso y por favor démela y es todo ya. ¿Tú crees que te vas a ir al cielo por eso? ¿Tú crees que eres un hombre espiritual? No lo somos. No lo vamos a hacer. Arrepentirse es, dice Pablo, andar en el Espíritu. Les he preguntado a los estudios: ¿qué significa andar en el Espíritu, hermano? Es sacrificar la carne. Andar en el Espíritu es sacrificar la carne. Es sacrificar lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es. Sacrifica la carne, sacrifica la lengua, sacrifica el ojo, sacrifica el cuerpo, sacrifica tu altivez, sacrifica todo. Eso es andar en el Espíritu. ¿Eso por qué? Eso fue lo que hizo Jesús por ti. Si tú crees que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre porque no. Él se está sentado ahí porque sacrificó la carne, vivió conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate, dice: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. La palabra en el nombre significa por la autoridad. Cuando tú haces una oración, ¿verdad? Dices: en el nombre de Cristo, tú estás haciendo por la autoridad de Cristo. Cada vez que oremos es por la autoridad de Cristo. Cada vez que si yo te voy es por la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Él lo mandó. Él lo mandó. Este predicador decía: bueno, Jesucristo no bautizaba, porque en Juan 4 dice Jesucristo que Él bautizaba más gente, aunque Él no bautizaba, sino sus discípulos. Dando a entender que Jesucristo no bautizaba. Él lo mandó. Él lo ordenó. Entonces, por ejemplo, si un general me manda: ve y mata a 50,000 personas, ¿a quién le van a echar la culpa? Al rey. Pues Él me mandó. Jesucristo nos manda, pero Él es el que hace la obra. Él es el que bautiza, Él es el que lava los pecados, Él es el que vas a recibir a Dios en su vida. Porque dice: por el nombre de Jesucristo, por la autoridad. ¿Y qué es lo que vas a recibir? A Dios. Vas a recibir a Dios en tu vida, hermano. Vas a recibir a Dios, y entonces cuando ya tienes ese entendimiento de que tienes a Dios en tu vida, nomás no puedes servir a 2 señores.
No se puede, porque cuando tú eres una persona sincera y honesta y tienes a Dios en tu vida, trabajando en tu vida, viviendo en el Espíritu, y de repente se te parecen estos placeres mundanos, no puedes. No puedes. Y lo vas a hacer y lo vas a hacer y te vas a dar cuenta que cada vez que lo estás haciendo, tu cuerpo está sintiendo una esencia que dice, oye, pues no puedes andar un pie en el mundo y un pie con Cristo. Por eso vas a pasar al frente y vas a decir, perdónenme, hermanos, yo no puedo caminar así. Pero ya no se oye eso, ya no hay gente que diga, perdónenme, no. Yo no entiendo, por ejemplo, esta razón de seguir a Cristo es porque ahora vas a tener a Dios en tu vida. ¿Sí me entiendes? Y Dios nos anhela celosamente. ¿Sí o no? Dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela. Fuimos comprados por precio, el sacrificio de Cristo. Y cuando una persona se bautiza y de repente no viene un domingo porque no sé por qué no vino, en el Viejo Testamento, si estuviéramos nosotros viviendo el Viejo Testamento ahorita y que guardáramos el sábado y que encontráramos a un hermana trabajando en sábado, 3 testigos, la poníamos en medio y la matábamos a pedradas. Eso es lo que Dios ordenó cuando aquel hombre Moisés le dijo al Señor, Señor, me acabas de dar el día de reposo para santificarlo, para guardarlo, ¿verdad? Y encontramos a alguien levantando espigas. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Mátalo. Si un cristiano quiere tener ese convenio con Dios y faltara un domingo, tendría que pasar otro domingo a decir, hermanos, perdón, le pido a Dios perdón porque el otro domingo, mira, si hubo una emergencia, Dios lo entiende. Si tuviste que ir de emergencia al hospital, Dios lo entiende. Dios lo entiende, porque Él sabe las necesidades de la carne, y Él entiende. Pero si tú dices a Dios, es que tuve que ganarme $50, eso Dios no lo entiende. ¿Cómo es posible que le digas a Dios, los $50 valen más que estar contigo hoy? Cuando Dios te quiere dar miles y miles de dinero y tú por $50 lo cambias su día. Si eso fuera en el Viejo Testamento, esa persona ya hubiera muerto. Le estaba diciendo a mi hermana, yo cuando trabajaba en el asfalto me agarraban los domingos. Y yo me sentía la necesidad de estar con Dios en la iglesia y le dije una vez a mi amigo ese, ¿sabe qué? Yo no necesito lo que usted me dé. Yo ya para frijoles tortillas ya tengo. Rico no me voy a hacer, le dije. Pero quizás me pueda hacer rico en la fe. Y dígate, cuando yo hice, Dios de todas maneras me dio esto poquito entendimiento y también nos da lo para vivir y nos da de más. Si ahí lo dice la Escritura, ¿sí o no? Que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no va a dar también con nosotros las demás cosas? Todo nos va a dar cuando pones a Dios primero en tu vida. Entonces vas a recibir a Dios. Para eso el bautismo. Y quiero aclarar, Dios vive conmigo para cuando hayas allá solo y quieras allá pasarte de lanza queriendo allá bailar tango con el diablo, te acuerdas que Dios está contigo. Tú lo aceptaste cuando te bautizaste. Tú lo aceptaste cuando te bautizaste. Y entonces dice la Escritura, porque para vosotros esa es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto nuestro Dios que llamare. ¿Estás seguro que Dios te llamó? ¿Sientes que Dios está llamando? Porque Dios te llama para darte la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si me arrepiento y si me bautizo, Dios va a morar en mi vida. ¿Y quién no quiere a Dios en su vida? ¿Quién no necesita a Dios en nuestra vida? Acuérdense una cosa, Dios no necesita para nada a nadie. Nosotros necesitamos a Dios. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero ¿cómo está hablando aquí Pablo o Pedro esas cosas? Diciéndole que todo el mundo es una perversa generación. Pero ¿cómo es posible que esto diga el Espíritu Santo del mundo carnal? Ayer Mateo dice, creo que 16:19, dice la Biblia, no está ahí, pero dice la Biblia que un hombre le dijo a Jesús, Señor bueno, ¿qué haré para heredar el reino de Dios? Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué me llamáis bueno? ¿Bueno solamente quién? Dios. Lo que estaba viendo este hombre, él quería gloriar a la carne. Y en la carne nadie es bueno. Solamente Dios es bueno. Y por eso dice la Escritura aquí, ser salvo de esta perversa generación. Jesús también dijo, esa generación adúltera y pecaminosa demanda señal. Esta generación adulta y pecadora dice, si me negaras delante de ella, yo también te voy a negar delante de mi Padre. La invitación que se le hace al que sea bautizado es que sea salvo de esta perversa generación. Pero no está diciendo, mézclate con esta perversa generación.
El bautismo que Dios nos ofrece no es para, ok, me bauticé para irme a mezclar con esta perversa generación. No, esa es la razón del bautismo. Así es que el predicador ese que dice que nosotros enseñamos que nada más el bautismo salva está equivocado. Yo nunca entendí así. Yo cuando me bauticé entendí que me queda un camino muy largo por recorrer. Me queda un camino de estudiar la palabra, de meditar, de mejorar mi actitud, que a lo mejor, dijo el apóstol Pablo, dijo, yo no pretendo haberlo llegado. No pretendo haberlo alcanzado. Pero sí, dijo una cosa bien interesante. Me olvido del ayer y prosigo la meta, prosigo el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Este es un verdadero soldado. Este es un verdadero guerrero que pelea por su salvación. No se le entrega al chamuco así tan fácilmente. No le vende el alma al diablo por 40, 50 dólares o 30 platas de monedas de plata como hizo Judas. Este cristiano sí lucha por su salud espiritual y lo va a lograr porque tiene fe en el Señor. Y el Señor no se avergüenza de llamarle hijo. Y van a tener éxito los dos, porque esa es la razón de la salvación. Es importante que entendamos por qué es el bautismo. He nacido un hijo espiritual de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo decirle a la gente que no? Todos necesitan este bautizo. Todos necesitan lavar sus pecados porque todos han pecado. Los únicos que no necesitan lavar sus pecados son los inocentes. Son esos niños de 2, 3 años que todavía están ahí chillando, que quieren su lechita. Ellos todavía no, pero todos los demás necesitan salir de esa salvación. Y dice la Escritura, el versículo 41, vamos a otro ejemplo. El 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, cuando dice los que recibieron la palabra, significa recibieron ¿a quién? A Cristo. ¿Hay alguna contradicción? No, Cristo es la palabra. Así que los que recibieron a Cristo, los que recibieron la palabra, fueron bautizados. ¿Y se añadieron qué? Como 3,000. ¿Para qué se añadieron esos 3,000? ¿Para qué se añadieron 3,000? 3,000 personas juntas, ¿para qué? ¿Para qué? Para trabajar su salvación. Para trabajar espiritualmente. Si ahí tengo un roce con un hermano, ahí voy a madurar. No somos personas de que, ya no voy a ir a la iglesia porque me ofendieron, ya no voy a la iglesia, me voy. No. Dios te ha dado la salvación para que trabajes tu salvación ahí, dentro de ella, crecer espiritualmente, crecer. Y si hay algún problema, Dios nos va a ayudar a solucionarlo. Dios siempre nos ha enseñado cómo podemos solucionar los problemas, pero ahora somos añadidos a la iglesia, al cuerpo. Eres el ojo del cuerpo, eres la oreja del cuerpo. Llega el cuerpo hoy, ¿dónde está la oreja? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está la ceja? Todos somos parte del cuerpo. Entonces tenemos que entender que cuando soy miembro de esta congregación y debemos de luchar por nuestra salud. Esa es nuestra meta, porque la salvación es muy personal y es individual dentro de la iglesia. Crecer espiritualmente. Entonces dice la Escritura, ahora, ¿qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que ahí vemos la razón del bautismo. ¿En qué perseveraban? ¿En la doctrina de los apóstoles? Yo no tengo ningún problema si de repente queremos juntarnos para predicar, para estudiar, para analizar la doctrina. Eso es lo máximo que podemos estar ocupados en las cosas de Dios. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, cuando tú te bautizaste, tú le dijiste al Señor que ya querías morir a ti. Ya querías morir a ti. Ya dijiste, ya bastante viví en el mundo. Dice Pedro, bástate el tiempo que viviste en la carne. Ya bástate. Dios llama a su gente en diferentes edades. Pero la razón del bautismo es que tú vas a decir lo mismo que dijo Pablo allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Es importante la razón del bautismo. Es una oportunidad tan grande de servir a Dios. Sí, yo lo veo como una oportunidad grandísima de defenderme. Esta mañana me levanto y digo, ¿qué a todo dar? Ayer me entró una tentación, pero ¿cómo la pude esquivar? Y solamente gracias a Dios. Y quizás me esperen muchas más tentaciones, muchas más batallas que voy a luchar, pero te digo una cosa, gracias a Dios por este poco entendimiento que me ha dado para amanecer hoy temprano y decir gracias, Padre, por este día. Y la comida me cae tan deliciosa y todo me cae mal, porque tú sabes muy bien que cuando tú ofendes a Dios, nada te cae bien.
Y te estoy hablando a ti, a una persona que eres sincera y que crees en Dios. Yo no hablo de la gente que no es sincera. Una gente que no es sincera, ¿cómo ahí se va? Como si nada. Estamos hablando de personas. ¿Por qué se bautiza? Porque ahora es mi hermano. Y en la guerra a ningún hermano se deja tirado. A ninguno. Se ayuda a levantar. Por eso le digo eso a mis hijos. Cuando alguien te diga algo, volteásela. Ayúdalo. Llega por una razón, tú no sé, tú tienes el espíritu de reconciliación que Dios te dio, tienes el amor de Dios, tienes la sabiduría, reconcilia. Fíjate bien lo que dices, fíjate bien cómo hablas, pero reconcilia, ayuda a reconciliar. Es el trabajo de nosotros, porque cuidado con una raíz de amargura. Voy a terminar con esta escritura, Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestido. ¿Sí me entendieron el mensaje? Dice la escritura, primeramente dice, todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis ¿qué? Revestido. Significa que estás revestido del conocimiento, del entendimiento. ¿Has entendido bien el camino de la verdad? ¿Has entendido este plan que hizo Dios por ti desde antes de la fundación del mundo? ¿Has comprendido cuánta gente murió para que te trajeran la Biblia, la palabra de Dios en tus mentes? ¿Has entendido todo esto? Y tienes a Cristo en tu vida, el conocimiento. Pablo dijo, todo lo tengo por basura por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Dígate bien, que ¿para qué es el bautismo, hermano? No hay otra cosa más importante y un regalo tan grande que Dios nos ha dado, que es el perdón de nuestros pecados y que Dios nos dio ¿qué? Su Espíritu por medio del bautizo. Fíjate, dos cosas muy grandes. Número uno, no te estoy diciendo que Dios te dio un carro del año, no estoy diciendo Dios que te dio un trabajo de pagadavana, no, te estoy diciendo que Dios te dio dos cosas muy grandes y muy importantes en el bautismo. Lavó tus pecados y la otra, te dio su Espíritu. Y ese Espíritu, si lo tratas bien, lo alimentas bien y lo llevas contigo, ese Espíritu es el que va a llevar tu alma a la eternidad. Ese Espíritu te va a redarguir y te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Les dejo ese pensamiento, y si hay una persona aquí que también ya sabe lo que es el Evangelio y dijera, oye, yo quiero servir a Dios, pues también le digo, el bautismo vas a empezar a caminar como los niños empiezan a caminar, y con poquita ayuda de uno, la ayuda de otro, un ejemplo de otro, por ahí vas creciendo espiritualmente, y que Dios te dé mucho entendimiento y que algún día puedas llegar a ser ejemplo para otros. Que Dios los bendiga. Vamos entonces a participar de esta mesa espiritual.